Hola a todos y bienvenidos al video de la clase de reforzamiento de ciencias naturales. Es nuestro último reforzamiento del mes y lo que vamos a hacer durante este video es repasar algunas preguntas tipo examinación y además ir viendo un poquito de las alternativas que aparecen para ver también por qué no son las otras. Les recuerdo como siempre que tienen mi correo para cualquier duda que vayan teniendo en la resolución de las guías que trabajamos durante el año o en la visualización de los videos y del resto del material como los ensayos que hicimos, ¿cierto? A través de formulario de Google. Y vamos a partir entonces con el primer eje temático que es materia y sus transformaciones. El temario de toda esta parte, de este eje y del resto, lo pueden encontrar en la página de epja.mineduc.cl. En los materiales de apoyo están no solo los textos de estudio, sino que también el temario y preguntas tipo ensayo con las respuestas incluidas. En este eje temático tenemos los módulos de electricidad y el módulo de movimiento, fuerza, trabajo y energía, que es el primer módulo que estudiamos en el curso. Y tenemos acá entonces una pregunta en donde hay una definición. Nos dice que es una interacción física que posee módulo o intensidad, dirección y sentido. Y corresponde a la definición de fuerza. ¿Por qué es la definición de fuerza? Las fuerzas, como ustedes pueden ver en la imagen, se representan con una flecha o vector. Esta flecha o vector tiene todas esas características de la definición. Un módulo, magnitud o intensidad, puede encontrarse con esas tres preguntas, que es el largo de la flecha y nos indica cuánta fuerza se está realizando. La dirección, que es hacia dónde se realiza la fuerza, ¿cierto? Y el sentido, que es cada una de las opciones que puede tomar esta dirección, si es horizontal, derecha a izquierda, si es vertical, arriba abajo, también podría ser en diagonal. Y hay distintas opciones y todas esas cosas están entonces representadas por estas flechas de las fuerzas. Otras cosas que teníamos ahí en las alternativas eran la energía y la trayectoria con la distancia, que son conceptos bien distintos que estudiamos en módulos separados. Cuanto a la energía, tenemos que es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar cambios o transformaciones, no solo a través de los movimientos, como veíamos, ¿cierto?, con la energía cinética, sino que también en cuanto al flujo de cargas para generar la electricidad y otros tantos tipos de energía que quizás no estudiamos aquí, pero que sí existen. Y en cuanto a la trayectoria que se relaciona directamente con la distancia, vamos a tener magnitudes relacionadas con el movimiento de un cuerpo. Ya, la trayectoria es todos los puntos por los que recorre un cuerpo en movimiento y esa trayectoria entonces se va a medir con la distancia. En la siguiente pregunta tenemos que hay una acción que consiste en aplicar una fuerza sobre un cuerpo cambiando su posición. Esta definición corresponde al trabajo mecánico. Recordemos que el trabajo mecánico, si lo representamos en una fórmula matemática, es igual a la fuerza por el desplazamiento. Existe una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo se desplaza y ahí recién podemos hablar de trabajo mecánico. Como aparece ahí en el ejemplo de la imagen, ¿cierto? El caballero levantando este balde está realizando trabajo mecánico sobre el balde porque ejerce una fuerza y hay un movimiento, un desplazamiento en la misma dirección de la fuerza ejercida. Nosotros solamente trabajamos con ese tipo de trabajo mecánico. En cuanto a las otras alternativas, tenemos trayectoria, peso y potencia mecánica. La trayectoria ya la vimos hace poquito, ¿cierto? Relacionada con la distancia, tiene que ver con los puntos por los que pasa un cuerpo en movimiento, por eso se representa además con una línea punteada. Respecto al peso, vamos a tener esta fuerza-distancia que ejercen los cuerpos celestes sobre otros cuerpos atrayéndolos hacia su centro.
Lo vemos perfectamente en el planeta Tierra porque es la fuerza que nos permite, ¿cierto?, estar de pie y no estar flotando como lo haríamos en la Luna, en donde si bien existe fuerza de gravedad, es mucho menor. Y respecto a la potencia mecánica, muy relacionada con el trabajo, vamos a tener que es el tiempo empleado en realizar un trabajo mecánico. Ya no solo depende de esta fuerza que genera un desplazamiento, sino en cuánto tiempo se realiza, ahí estamos hablando de la potencia. ¿En cuál de las siguientes situaciones es más probable que un objeto tenga un movimiento rectilíneo? Yo les había mencionado en alguna oportunidad que no solo se nos preguntan por características de este tipo de movimientos rectilíneos o rectilíneos uniformes, sino por situaciones, problemas en donde tengamos que representar este tipo de movimientos. Y el ejemplo que corresponde, ¿cierto? Es la piedra que se suelta desde un puente. Tenemos que pensar que no hay roce, que no ha pasado nada en el camino y que la piedra cae entonces de manera recta, lanzada desde el puente, sin ningún ángulo hacia abajo, en una especie de caída libre. La pelota y la jabalina no podrían ser porque generalmente realizan un arco al momento de ser lanzadas y la pluma entonces caería en zigzag pensando en este roce que le afecta, igual como lo conversábamos en la pregunta del papel. Desde el punto de vista de la física, ¿qué le debe ocurrir a un objeto para que se realice trabajo sobre él? Muy relacionada con la pregunta que vimos anteriormente. Para que se realice trabajo sobre un cuerpo, este tiene que desplazarse producto de una fuerza y además agregamos nosotros, particularmente para nuestro curso, que ese desplazamiento tiene que ser en la misma dirección en que se ha aplicado la fuerza. Aquí quise agregarles una preguntita del módulo 2, que es de la electricidad. Si bien aparecen más cosas sobre el módulo 1, es importante que recordemos que en esta parte no solo se nos puede preguntar por unidades de medida, sino que también se nos pueden preguntar por este tipo de imágenes o situaciones en donde aparece un circuito con todas sus partes y tenemos que identificar el tipo del circuito o las partes del circuito o qué pasa si se desconecta cierta parte del circuito. Tenemos que estudiar también bien esa parte. Y en este caso nos preguntan a qué tipo corresponde el circuito eléctrico de la imagen. Cuando nosotros observamos esta imagen nos tenemos que dar cuenta de que si bien las ampolletas parecieran estar una al lado de otra, cada una tiene una conexión independiente. Cuando existe esta conexión independiente, entonces estamos hablando de un circuito paralelo. Si yo sacara, por ejemplo, la ampolleta que está en el centro, el circuito seguiría funcionando porque cada ampolleta tiene su propia manera de obtener estas cargas eléctricas que vienen desde la fuente de poder. Si tuviéramos un solo cable que conectara a todas las ampolletas, entonces tendríamos un circuito en serie y ahí sí tendríamos problemas al desconectar una de las ampolletas. En el eje temático, la Tierra y su entorno, tenemos preguntas relacionadas con los planetas y también con la Tierra dinámica. Respecto a este asunto de la Tierra dinámica, uno de los más recurrentes es de los movimientos sísmicos, movimientos telúricos. También nos puede aparecer el tema de los volcanes y relacionado con este movimiento sísmico, la formación de cuerpos rocosos, la cordillera de los Andes o algún otro ejemplo que nos puedan poner. Y estos movimientos sísmicos y todo el resto de las cosas que ocurren, la formación de volcanes y la formación de montañas, tiene que ver con el movimiento de las placas tectónicas. Recordemos que nuestro planeta está formado por capas y nuestros continentes se encuentran sobre una capa que se mueve, está en constante movimiento. Se dice entonces que antes, ¿cierto? Todos estos continentes estaban juntos en un gran continente único y entonces, dado el movimiento de las placas, se empezaron a separar y este movimiento no se ha detenido. Cuando chocan esas dos placas, cuando se encuentran y rozan, ¿cierto? En cualquiera de los sentidos,
vamos a tener estos movimientos sísmicos muy típicos en nuestro país y además estos movimientos sísmicos van a estar constituidos por este epicentro que es en la parte superior donde se siente este movimiento telúrico y el hipocentro que es realmente donde se genera el choque, que en este caso de la imagen, ¿cierto? Sería el foco. Respecto al eje temático de los seres vivos y sus procesos, hay hartas cosas que repasar a diferencia de los otros que ya hemos visto prácticamente todo. Hay que recordar hartas estructuras en este eje temático y nos pueden aparecer preguntas como la de la pantalla, en donde existe una definición. Es un órgano que presenta pliegues o circunvoluciones, lo que permite albergar una mayor cantidad de células. En su superficie presenta el área motora responsable de los movimientos voluntarios de los músculos esqueléticos. Siempre que veamos este asunto de los pliegues y las circunvoluciones, tenemos que pensar en el cerebro. Además, nos agrega esa información de que está el área motora, ya de los movimientos voluntarios. Nos confirma entonces que estamos hablando del cerebro. No podría haber sido el hipotálamo porque está relacionado directamente con las funciones que se cumplen en el sistema endocrino. El cerebelo, si bien tiene que ver con los movimientos, es con la fluidez y coordinación de estos movimientos. Y el tronco encefálico, veíamos que era una estructura larga en donde se encontraba el bulbo raquídeo y entonces ahí habían funciones relacionadas con el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Y yo aquí les puse esta imagen para recordar un poquito cada una de estas partes y ver también su ubicación, porque nos pueden preguntar también en un esquema a qué corresponde cada estructura. Vamos a tener en la parte lila, ¿cierto? El cerebro, la corteza cerebral, con todas sus funciones, la percepción de los sentidos, movimientos voluntarios, lenguaje, emociones, pensamientos, todo lo que sabemos de las matemáticas, de las ciencias, de esas cosas se encarga el cerebro. En la parte posterior de nuestra cabeza entonces está el cerebelo, tiene que ver con la coordinación de los movimientos y la fluidez de estos también. En el centro nosotros tenemos el tálamo y un poquito más abajo el hipotálamo, que tiene que ver, ¿cierto?, con el control de nuestro organismo. El tronco encefálico, que generalmente se representa un poquito más largo, pero dada la imagen está bien acotado. Controla funciones vitales, ¿cierto?, en la parte del bulbo raquídeo, ritmo del sueño y la vigilia, y es el núcleo nervioso de los sentidos, los movimientos de la cabeza y del cuello, y más hacia abajo entonces tenemos la médula espinal. Y finalmente el hipocampo y el sistema límbico, que si bien no lo estudiamos, lo deje ahí en el caso de que aparezca en algún esquema para poder identificar en dónde se encuentra ubicado. Tenemos otra definición aquí que nos dice que hay moléculas de variada naturaleza química, se les llama mensajeros químicos y actúan a distancia sobre una célula blanco, o también nos podría aparecer la que ya vimos en el ensayo anterior, el órgano blanco. Y para eso es de utilidad este esquema que les pegué aquí abajito, que ya lo habíamos visto en la clase del sistema endocrino. Por supuesto que estas moléculas son las hormonas. Estas hormonas salen, ¿cierto?, desde su lugar de producción, que vendría siendo la hipófisis, y ahí depende de si van a ejercer una acción directa o van a activar a la glándula para que secrete otras hormonas. Viajan por el torrente sanguíneo hasta la célula o el órgano blanco en donde tienen que ejercer su función. Estas células tienen esos palitos que son receptores y entonces cada una va a tener un receptor para una hormona diferente y entonces va a ejercer su acción. Respecto a las otras alternativas, tenemos entonces que hay células que son los linfocitos y las neuronas, no vendrían entonces a calzar dentro de esta definición de
moléculas de variada naturaleza química, porque los linfocitos, ¿cierto? Son los glóbulos blancos, un tipo de glóbulo blanco, y las neuronas son las que están tanto en nuestro cerebro, en el encéfalo, como en todo el resto del cuerpo, formando los nervios y otro tipo de estructuras. Se van a encargar de transmitir el impulso nervioso y los linfocitos por su parte se van a volver a dividir en lo que conocemos como los linfocitos T, que son los que destruyen, y los B, que generan anticuerpos y además generan memoria. Estos anticuerpos que también aparecen dentro de las alternativas son proteínas. Se entiende por homeostasis y hemos hablado harto de homeostasis y es importante que recordemos que esta homeostasis está relacionada con todos nuestros sistemas, con la regulación de todo lo que ocurre al interior de nuestro cuerpo, no solamente con la glicemia que tiene que ver con el azúcar, la producción de una hormona o la formación de orina. Todas las alternativas que están ahí tienen relación con la homeostasis, por lo tanto tendríamos que elegir una más general, que es la regulación del medio interno, y como aparece ahí en la imagen, ¿cierto? Para estar en un término medio, ya ni muy frío, ¿cierto? La sopa, ni muy caliente, sino en el término justo. El páncreas es una glándula anexa al sistema digestivo y además cumple funciones en relación con el metabolismo de los azúcares en nuestro organismo. ¿Cuál es la hormona secretada por el páncreas encargada de esta última función? Cuando hablamos de metabolismo de los azúcares, hablamos de que estos azúcares son retirados del sistema circulatorio, del torrente sanguíneo, son metabolizados al interior de las células y entonces son utilizados ya sea para proporcionarnos energía o guardados como reservas en cuanto al asunto cierto de estas grasas que nos sirven de reserva muchas veces. Y tenemos entonces la insulina como responsable de esta acción. Y yo les pegué aquí este grafiquito para que podamos ir viendo más o menos qué es lo que ocurre en cada una de las etapas de nuestro día. Vamos a tener, ¿cierto?, el desayuno, en donde consumimos productos que tienen azúcares, formación de grasa estimulada por la insulina, ¿cierto? Reservas entonces, reservas energéticas. Después hay periodos entre las comidas en donde no consumimos estas azúcares y si los periodos son muy prolongados, entonces viene la otra hormona que es el glucagón que va a quemar estas grasas, ya la insulina se reduce en sus niveles y aumenta entonces los niveles de glucagón. Lo mismo pasa en las horas de sueño o en las horas de ayuno prolongado. Todas esas reservas entonces se queman, se dividen y nos dan el azúcar necesaria para no tener que estar comiendo durante la madrugada y que podamos entonces llegar al siguiente día, levantarnos, tomar nuestro desayuno y volver a generar esas reservas para los momentos de ayuno. Les puse entonces acá otro diagrama recordatorio y hablamos del glucagón que eleva la concentración sanguínea de glucosa y respecto a la adrenalina y la tiroxina tenemos que la adrenalina es secretada cerca de los riñones en las glándulas suprarrenales, tiene que ver con las situaciones de riesgo y la tiroxina va a ser secretada en la tiroides y actúa sobre el metabolismo, la regulación del desarrollo y el crecimiento. Ya eso, este metabolismo de la tiroxina no tiene que ver solamente con el azúcar como lo hace la insulina, sino que este metabolismo es con nuestro desarrollo y crecimiento general. Acá tenemos un esquema como el que yo les comentaba, en donde nos piden identificar cada una de las partes que aparecen ahí en este encéfalo del 1 al 5. Recordad, ¿cierto? Siempre que la mayor parte está ocupada por el cerebro o corteza cerebral, también podrían utilizar esa palabra, que se corresponde entonces al número 2. En el número 1, la parte de atrás, tenemos el cerebelo. En el número 3, ya que está ahí bien arribita y no tan abajo, ubicamos el tálamo. En el número 4, el bulbo raquídeo, que es parte del tronco encefálico.
pero lo ubicamos como bulbo raquídeo porque está justo en la zona del centro en donde efectivamente se ubica. Y en el número 5 entonces, y continuando hacia abajo, tenemos la médula espinal. ¿Qué tipo de inmunidad tiene todo recién nacido sin mediar factores externos? Y aquí esta pregunta yo la encontré relacionada con los objetivos que trabajamos la clase anterior, y la inmunidad de todos los recién nacidos es la inmunidad innata. Innato es que se nace con ello. No podría ser maternal porque la maternal se entrega, entonces no nacen con eso sin mediar factores externos. La activa por infección es cuando nos enfermamos y la activa por inmunización es cuando nos vacunamos. Respecto al módulo de evolución, podemos tener preguntas en donde nos entreguen definiciones, donde nos pregunten por científicos y también donde nos hagan analizar situaciones. En esta pregunta nos hacen relacionar el nombre de los científicos con la teoría. Entonces tenemos que tener más o menos claro quién postuló quién. En estas alternativas solo aparecen los dos que hemos estudiado, que es Darwin y Lamarck. El resto deberíamos automáticamente descartarlos, pero de todas maneras vamos a ir viendo qué dice cada uno. De Bryce tiene que ver con la genética, por lo tanto no tendríamos que estudiarlo aquí en la parte de evolución. Darwin dice el origen de las especies es un proceso genealógico, tampoco tiene relación con esa parte Darwin. Darwin habla más de la selección natural, ¿cierto? También hay una selección sexual de los más aptos que se reproducen y entonces son exitosos. Lamarck sí habla de el uso y el desuso de los órganos respecto a las necesidades de cada una de las especies. Y Wallace, compañero de Darwin en su teoría, no habla sobre las mutaciones que ocasionan caracteres inesperados o bruscos, porque recordemos que este proceso de evolución es un proceso lento. ¿Cuál de las siguientes teorías explica el inicio de vida en la Tierra a partir de gérmenes que llegaron del espacio exterior al interior de meteoritos? Y esta pregunta siempre cuesta como un poquito, no muchos la responden al tiro de manera correcta. Es la panspermia, la que tiene ese nombre bien extraño. Siempre recordemos que es la que tiene relación con el origen extraterrestre. La generación espontánea tiene relación con la descomposición de la materia orgánica. La abiogénesis o quimiosíntesis tiene que ver con esta transformación de moléculas inorgánicas en orgánicas, y la teoría creacionista es la de un ser superior, Dios o cualquier otro nombre que le podamos otorgar. En relación a las teorías del origen de la vida en la Tierra, ¿cuál de las siguientes asociaciones entre científico y teoría es la correcta? La teoría abiogenésica, abiogénesis, quimiosíntesis, cualquiera de esas palabras, ¿cierto? De Oparin es la relación correcta. Reddy lo relacionaríamos más con la generación espontánea, pero como un opositor de la generación espontánea. Arrhenius tiene que ver con la teoría cosmozoica, que es lo mismo que la panspermia. Y sobre el eje temático de organismos y medio ambiente tenemos este tipo de preguntas o preguntas relacionadas con qué pasa si uno de los eslabones desaparece debido a circunstancias ambientales. En la pregunta que tenemos aquí nos preguntan qué consecuencia tendría en la siguiente trama el aumento de la población de jilgueros, que vendría siendo este que está aquí, el pajarito, ¿cierto? Debido a una disminución en la población de zorros producto de la caza humana. Tenemos entonces que el único depredador del jilguero desaparece, por lo tanto la población de jilgueros aumenta, y si aumenta la población de jilgueros, entonces disminuiría la población de plantas, los productores, y habría una mayor competencia además con los otros consumidores de estas plantitas, que sería el roedor y este grillito. Finalmente, darles las gracias por haber participado durante el curso, ya sea haciendo las guías en sus casas o conectándose a las clases en línea, visualizando los videos. Espero que les haya ido bien en la primera oportunidad. Les deseo mucha suerte a quienes tienen que dar una segunda oportunidad de la examinación y espero que pronto podamos comunicarnos
para saber los resultados y ver ahí cómo nos fue a todos.